Bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este discipulado en línea. Es un privilegio para mí estar delante de ustedes. En el pasado estuvimos hablando acerca del altar del incienso y hablamos que era un lugar especial para Dios, que sin el incienso no se podía entrar al lugar santísimo y que solamente los que habían sido escogidos por Dios eran aquellos que podían quemar ese incienso. Entonces, si vamos a Éxodo 37, usted va a ver que el Señor da indicaciones de lo que debe de pasar. Pero antes de que estudiemos este tema, porque es un tema para mí en cierta manera delicado, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti. Pongo mi vida delante de ti, la vida de cada uno de tus hijos. Y te pido, Señor, que con un corazón humilde, Padre, cada uno de nosotros reciba la guianza de tu Espíritu Santo. Para que en este ejemplo, Señor, que sucedió durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, nosotros ahora aprendamos y nos demos cuenta que a ti te agrada, Señor, que nosotros te obedezcamos. Llena nuestro corazón con tu amor para que podamos cada uno de nosotros obedecerte por amor, amado mío. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Como le decía, Éxodo 37 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. El 8. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Aquí está hablándonos la palabra de las indicaciones del Señor a Moisés. Él declaró que a quien estaba escogiendo para que quemara ese incienso delante del altar, delante del arca, era Aarón, era un sacerdote. Y si usted ha leído esta historia, me va a entender más fácil que él tenía un brasero pequeño que era el incensario, que tenía cadenitas y una tapadera, y ahí era donde se ponían esas brasas encendidas para poder quemar el incienso que a Dios le agradaba. Pero si nosotros vamos a Números 16:1, dice así, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubé, tomaron gente. Escúcheme, influenciaron a las personas que estaban en el campamento, y el 2 dice, y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí nos podamos dar cuenta que Coré y esos 250 personas a las que él ya había influenciado estaban siendo movidos por un espíritu de error, porque ellos hicieron creer al pueblo que era Moisés y Aarón el que se estaba poniendo al frente del pueblo. Mientras que en este punto, si usted ha estudiado Éxodo, se da cuenta
que el pueblo tuvo temor de subir delante del Señor al monte Sinaí, al escuchar los truenos, al ver los relámpagos, al ver la nube que estaba cubriendo ese monte. Ellos tuvieron temor. Y ellos mismos le pidieron a Moisés que fuera Moisés el que se presentara delante del Señor, porque tenían temor de morir al presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Por qué cree usted que llegaron esos temores? Si usted estudia la palabra, se da cuenta que ellos mismos, al llegar a esos 40 días y que llegaron hasta la tierra de Canaán y que enviaron a que fueran a ver esa tierra, que la fueran a inspeccionar, regresaron con un mal reporte. Iban pensando como hombres, tenían todavía una mentalidad de esclavos. No sabían reconocer que si Dios los había sacado de Egipto, Él tenía el poder, Él tenía toda la autoridad para entregarles el Señor esa tierra que Él ya les había prometido. Aquí empiezan a declarar y a decir, todos somos santos, todos nos podemos acercar delante de Dios. Y si usted lee la palabra de Dios, dice que ellos eran un pueblo rebelde. Si usted lee la palabra de Dios, hay unas mujeres que se acercan delante de Moisés y delante de los ancianos y le dicen, nuestro padre murió en el desierto, no murió en esta rebelión, no murió en la rebelión de Coré, murió a causa de sus pecados. Porque el que no le creyeran a Dios, que Él les iba a entregar la tierra de Canaán, que Él iba a pelear por ellos, les contó como pecado. Porque sabían hacer el bien. Estaba enseñándoles el Señor que Él era el que estaba peleando por ellos. Y ellos no quisieron abrir sus ojos. Siguieron pensando como humanos en lugar de pensar como el pueblo escogido de Dios. Y aquí se está presentando Coré diciendo todo el pueblo es santo. Entonces por eso le decía esos incidentes de que el pueblo se había rebelado en contra de Dios, que el pueblo murmuró en contra de, según ellos, de Moisés, pero no fue en contra de Moisés, era en contra de Dios. Dios se encontraba con Moisés cara a cara. Y ellos aquí están discutiendo, según ellos están haciendo valer sus derechos. Están diciéndole a Moisés, nosotros también somos santos y así como Aarón se presenta, nosotros también podemos hacerlo. Pues veamos qué es lo que sucedió. Números 16:1 dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Eran de la tribu de Rubén los últimos que se mencionan. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Escuchen, dice que eran jefes de la congregación. Y aquí no dice se rebelaron, en esta versión dice se alzaron. Quisieron, cuando alguien se alza, está realmente tratando de ponerse por encima de la persona que el Señor ha escogido. En este caso, están alzándose, están tratando de ponerse por encima de Moisés y Aarón. El 16:3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos, porque entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor. Les están diciendo, ya no queremos que ustedes sean los líderes. Les están diciendo, estamos en contra de lo que ustedes están. Por eso les dicen, basta ya.
Esa es una actitud de alguien que se ha llenado de orgullo y cree que es mejor que alguien más. Si usted ha estudiado los frutos de la carne, se da cuenta que lo que está moviendo a estos varones realmente son los frutos de la carne. Porque está la contienda que van en contra del líder. Está un espíritu de rebeldía trabajando en ellos. Y si usted sabe, en el cielo también se originó una rebeldía. El que era llamado a ser el sello, el que le llama la palabra, eras el sello de la perfección, también pensó que él podía poner su trono arriba del trono del Altísimo. De la misma manera que estos estaban haciéndolo. Éxodo 15:24 dice: y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Éxodo 17:3 dice: pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estos son solamente 3 ejemplos de la manera en que el pueblo de Israel estaba pecando. Según ellos, estaban discutiendo con su líder. Pero si usted estudia la palabra, se da cuenta que ellos estaban en contra del que Dios había puesto. De la misma manera que Cristo nos dice en la palabra, en el Nuevo Testamento dice: el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió a mí. Entonces, en este caso, si ellos no estaban recibiendo la guianza de su líder, y sucede con mucho pueblo de Dios ahora. Usted me podrá decir: hermana, esto es un relato del Antiguo Testamento, pero por eso le decía, vamos a estudiar esto, porque ese mismo espíritu de rebeldía, ese mismo espíritu de confusión se ha expandido en toda la iglesia de Cristo también. Tal vez estoy exagerando y usted me va a decir: no en toda la iglesia. No, yo sé que hay congregaciones en que tal vez es solo una mente, una persona la que está murmurando. No quiere decir que toda la iglesia está rebelándose, pero aquí podemos ver que si alguien empieza a murmurar en contra de la persona que el Señor puso, entonces no está recibiendo al que le envió. Así como dijo Cristo: el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Él nos envió. En la gran comisión usted puede leer que el Señor les da indicaciones a sus discípulos y los envía diciendo: id y haced discípulos de toda lengua y nación. Ahí nos incluye a nosotros. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, son parte de esos ministros que el Señor envió para ir y predicar el evangelio. Ezequiel 20:13 nos dice: pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Escuche lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel. No está diciendo se pelearon con Moisés. Está declarando que la casa de Israel se rebeló contra el Señor en el desierto. ¿De qué manera nos lo describe Ezequiel? No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces decidí derramar de mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Aquí le está hablando el Señor a Ezequiel,
le está explicando por qué fue que fueron exterminados de diferentes maneras muchos del pueblo de Israel. Y hoy vamos a estudiar uno de los ejemplos de cómo fueron exterminados algunos de ellos. Números 16:4 dice: y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a todos los que lo seguían, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiere, él lo allegará así. Entonces, aquí está diciéndole Moisés, porque Moisés fue, cuando ellos fueron a decirle eso, a decirle: tú estás sobre nosotros, ustedes decidieron ponerse sobre nosotros. Él fue delante de la presencia de Dios y derramó su alma y empezó a llorar y a decirle al Señor lo que estaba pasando. Entonces el Señor le dio indicaciones: habla con Coré y dile que todo su grupo venga aquí mañana y que yo voy a mostrar a quien yo he escogido. Y mostraré al que es santo, y al que es santo es el que va a poder acercarse a mí. Al que yo escoja es al que él iba a permitirle acercarse a él. Porque según Coré, todo el pueblo era lo suficientemente santo como para acercarse delante del Señor. Pero si usted ha estudiado la palabra, se da cuenta, porque hemos estado estudiando el tabernáculo, que había un proceso para que el sacerdote se pudiera presentar delante del Señor para quemar ese incienso. Primero tenía que ofrecer sacrificio, y me imagino que al estar orando por esa víctima, por ese sacrificio, por ese animalito que iban a sacrificar, él tenía que orar, él tenía que imponerle manos para que el pecado de la persona que había llevado ese sacrificio fuera transmitido, transferido al animal, para que la otra persona quedara libre de ese pecado. Y luego, después de hacer el sacrificio, él tenía, antes de entrar al lugar santo, tenía que lavarse los pies y las manos para estar santo delante de Dios. No en cualquier agua, tenía que ser en la pila que el Señor les había indicado. Y luego pasar por el lugar santo para poder llegar al altar del incienso y quemar ahí el incienso. Números 16:6 dice: haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Aquí ya está dando indicaciones Moisés. Y les dice que, porque el pleito era que ellos querían también quemar ese incienso delante del Señor. Y como leímos al principio, la indicación era que Aarón era el que había sido escogido para quemar ese incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sigamos adelante. Números 16:9 dice: no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel. Entonces era un grupo selecto, era el grupo de los hijos de Leví que también estaban sirviendo al Señor, pero en diferentes tareas, para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles. El 10. Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretendéis también el sacerdocio. Entonces,
en lo que los coatitas, en lo que los levitas hacían, llevar los utensilios, a estar al tanto de todas las necesidades del templo. Ellos ya estaban ministrando al Señor. El Señor se acercaba a ellos, pero también querían ser el sumo sacerdote, mientras que el Señor había decidido algo diferente. Números 16, 16. Y dijo Moisés a Coré, nuevamente, tú y toda tu compañía. Está hablándole no solo a Coré, sino a los 250 varones que iban con él. Presentados mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Él les está diciendo, no se van a presentar delante de mí. No soy yo el que escoge, es el Señor. Cada uno de vosotros tome su incensario y ponga incienso en él. Y cada uno de vosotros traiga su incensario delante del Señor. 250 incensarios. Tú también y Aarón, y cada uno traiga su incensario. El 18. Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él. Y echó incienso en él. Y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos. Escuche, estaba en contra de Aarón y Moisés, a la puerta de la tienda de reunión. La tienda de reunión era el tabernáculo, era el lugar donde moraba Dios, y ahí los reunió él. Y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. El 20. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, el 21, apartaos de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Aquí podemos ver que Dios tenía ira en contra de ellos, estaba desanimado, no desanimado, sino que estaba juzgando que ellos tenían un espíritu de rebeldía. Por lo tanto, iba a destruirlos en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, está hablando de Moisés y de Aarón, no de los que se habían rebelado. Amén. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Aquí el Señor les dio una indicación. Toda la congregación iba con ellos, estaban de acuerdo con ellos. Pero aquí, por el ruego del sacerdote, por el ruego del líder, por la intercesión de ellos, pidiéndole al Señor que no se enojara con toda la congregación, el Señor los escucha esa intercesión y les dice, sí es cierto, díganle a toda la congregación que se aparten de ellos, que no se acerquen a ellos. Aquí esto es un ejemplo para nosotros de que si hay alguien que está hablando mal del líder, nos debemos de alejar de ellos, porque estos que están en rebeldía, tarde o temprano Dios los puede hacer desaparecer en un instante. Y si nosotros nos mezclamos con ellos, corremos el riesgo de vivir el mismo juicio que viene para ellos. Números 16, 25 dice, entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram, y le seguían los ancianos de Israel. El 26, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de la tienda de Coré, Datán y Abirán, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas.
junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Aquí está declarando el Señor que el que ellos se hubieran levantado, que el que ellos dijeran, nosotros somos tan santos como Moisés y como Aarón, y por eso es que nosotros queremos quemar el incienso, yendo en contra de lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Recuérdese que el tabernáculo se hizo de acuerdo al modelo que Dios le había dado a Moisés. Y Moisés había obedecido en todos los detalles. Y los detalles también eran que Aarón era el que quemara ese incienso todas las mañanas y todas las tardes. Entonces ellos pecaron porque se rebelaron en contra del deseo de Dios. Y le está diciendo a toda la congregación, si ustedes tocan las cosas de ellos, si ustedes se mezclan con ellos, el pecado de este rebelde, de estos que se han rebelado en contra de Dios, va a alcanzarlos a ustedes. Porque si dice de las tiendas de estos malvados, quiere decir que lo que los llevó a tratar de levantarse en contra de Moisés fue porque había maldad en su corazón. No eran santos como ellos creían, sino que ya había maldad en sus corazones. Números 16:28 dice, y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer estas obras, que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Aquí les está explicando, apártense de ellos. Hoy ustedes van a conocer, o el Señor va a demostrar que las cosas que yo he hecho, lo que hemos hecho en el tabernáculo, no fue porque fue mi idea, no fue porque a mí se me ocurrió, no es mi antojo lo que se está haciendo, sino que fue iniciativa del Dios Altísimo. Y la prueba era que si ellos morían de una manera diferente, porque recuérdese que a este punto ya ellos habían levantado una imagen y había sido el oro molido y muchos lo habían tragado y muchos murieron. Y él levantó una serpiente. También, y el que veía con fe a la serpiente, que era figura de que profetizando que iba a ser levantado el Salvador, Jesucristo iba a ser levantado, y todo aquel que ponga su mirada en él y crea en él con todo su corazón puede alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados. Entonces veamos lo que el Señor hizo. Números 16, 31 al 34. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos. Eso quiere decir que estaban gritando mientras estaban descendiendo al Seol. Estaban gritando porque no creo que hayan estado contentos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Y fue la verdad, Dios había decidido exterminarlos a todos, pero por la intercesión del líder, por la intercesión
del sumo sacerdote, el Señor hizo que la tierra se abriera para que murieran Coré y los 250 que se habían rebelado en contra de él. Números 16:15 dice: salió también fuego del Señor y consumió, la tierra se abrió para Coré, Datán y Abirán. Aquí nos dice qué pasó con los 250 hombres que iban con ellos, siguiéndolos a ellos, habían sido influenciados por ellos. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Usted tal vez podrá pensar, pero si solamente estaban ofreciendo incienso. No es el hecho que estuvieran ofreciendo incienso, sino que estuvieron de acuerdo en que estos hombres fueran en contra de la voluntad de Dios, fueran y quisieran ponerse y decidir ellos quién podía ofrecer incienso delante de Dios. Números 16:39 dice: el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio para los hijos de Israel, que ningún laico que no fuera descendiente de Aarón debería acercarse a quemar incienso delante del Señor, para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. Por medio de Moisés, el Señor había dicho que era Aarón el que debía quemar el incienso. Pero ellos querían ponerse por encima de los deseos de Dios. Entonces tomaron esos incensarios y los hicieron planitos y los pusieron en el altar para recordarle al pueblo y para recordarnos también a nosotros que es Dios el que escoge. A ti te ha escogido el Señor, a mí me ha escogido el Señor para poder entrar a su presencia ahora por medio de la sangre de Cristo. Pero también debemos de recordar que el Señor ha puesto líderes, que no podemos ponernos por encima de ellos. Números 16:41. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. ¿Se da cuenta? El pueblo sí estaba contaminado, sí compartían el pecado de los otros, porque aquí el pueblo se acerca a discutir con Moisés sin saber que Moisés había intercedido por ellos para que no fueran exterminados, porque eso era lo que el Señor había decidido. El Señor ya conocía lo que había en sus corazones y por eso Él quería exterminarlos. Pero por el ruego del líder viene y solamente la tierra se traga a los que se habían rebelado y el fuego había destruido a aquellos que llevaban el incensario. Y estos, en lugar de ver lo que había sucedido y tener temor de Dios y reconocer que sí, era Moisés y Aarón los que el Señor había escogido, se ponen a pelear en contra de Moisés. El 42 dice: sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y he aquí, la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Y Moisés y Aarón frente al frente de la tienda de reunión. Y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante.
Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Aquí vemos un líder que ama a Dios, pero que también, a pesar del pecado del pueblo, sigue intercediendo por ellos. Aquí vemos que de entre la nube el Señor se presentó, la gloria de Dios se presentó en esta ocasión para disciplinar al pueblo que se estaba levantando en contra del que él ya había puesto. Entonces podemos ver que el incienso es un símbolo de la intercesión, la oración y adoración, porque en Números 16:46 nos dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová. La mortandad ha comenzado. Señor le dijo a Moisés: voy a exterminarlos, porque vio sus corazones, vio el pecado del pueblo y empezó una plaga a matar a esa congregación. Números 16:47. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,600, sin contar los que murieron por causa de Coré. Aquí usted puede ver una gran mortandad que llegó a causa de una persona que tenía maldad en su corazón, que tal vez lo que tenía era contienda con Moisés, que se creía que él era mejor que Moisés y que podía decidir. O tal vez en su corazón lo que había era orgullo, o tal vez era egoísmo o celos. Pero lo que sí dice la palabra es que eran malvados. Apartémonos de todo aquel que murmura en contra de líderes, porque a Dios no le agrada la murmuración. Delante del Señor, la murmuración es un pecado, el cual usted ve a María, murmuró en contra de su hermano. Y alguien diría: pero si era su hermano, a veces uno entre hermanos tiene pleitos. Pero al Señor no le agradó lo que María había hecho. Estaba en contra del matrimonio de aquel que Dios había escogido. Y por eso fue que ella quedó leprosa. Entonces Dios es un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también es un Dios que cuando alguien se levanta en contra de su voluntad, está dispuesto a disciplinarlos. Somos hijos y por lo tanto Dios no nos va a tomar como cualquier persona. Él conoce nuestros corazones. Él conoce las intenciones del corazón de aquellos que quieren causar división. Y dice la palabra que al Señor no le agrada aquel que provoca rencilla entre hermanos. Cuando eso fue lo que habían hecho Coré, Abidán y Abitá, los tres que iban con él. Habían creado rencillas entre el pueblo de Dios y sus líderes. Y el Señor tuvo que disciplinarlos para demostrar a quién Él había escogido. Ciertamente vivimos un tiempo en que nosotros podemos ahora quemar nuestro incienso delante del Señor, porque ahora nuestro incienso es figura de, son nuestras oraciones, son nuestras súplicas, es nuestra adoración, sube delante del Señor. Pero el incensario
lo tiene aquel líder que el Señor ha escogido delante de la congregación. Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aquí la palabra Hebreos nos está diciendo que ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo. Él es el que está intercediendo por nosotros, pero también envía al Espíritu Santo y no podemos rebelarnos en contra del Espíritu Santo. En especial cuando el Espíritu Santo se acerca al ministro y habla por medio de él. Y hay personas que escuchando la palabra dicen, lo dijo por mí, lo muy menos lo dijo por mí. No, créame que cuando uno está predicando uno no tiene a nadie en mente. Hay palabras que salen de la boca del ministro o del que está predicando que el Espíritu Santo en el momento las pone. Versículos que tal vez uno ni está pensando y el Señor empieza a dirigirlo a uno, porque el que está predicando lo que tiene es el anhelo de preparar a la novia del Señor. Entonces, si somos novia del Señor, pongámonos delante de Él por medio de la oración y pidámosle que nos limpie, que quite de nosotros todo rasgo de maldad que aún pueda haber, que si aún en nosotros están morando alguno de los frutos de la carne, que sean quitadas, porque hemos estado estudiando con las hermanas que la carne y la sangre no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, si nosotros somos movidos por nuestra carnalidad, vamos a ser de los que no van a heredar el reino de los cielos. Mientras que Cristo conoce todas nuestras flaquezas. Él vivió en la misma carne. Él sintió los mismos sentimientos que tú estabas sintiendo, pero como en Él no había maldad, Él no cometió pecado. Acompáñame a orar. Vamos a pedirle al Señor que podamos nosotros ser limpios, que no seamos involucrados con personas que tienen un corazón malvado. Si alguien te habla mal de un ministro, tiene maldad en su corazón. Apártate de él. No te conviene, porque podríamos estar a punto de caer en un juicio, así como le pasó a esos 250 hombres que se creían santos y que ellos creían que podían también desempeñar el ministerio que Dios le había dado a Aarón. Acompáñame a orar, por favor. Tal vez no fue un mensaje muy elocuente, pero es parte de lo que sucedió en el tabernáculo. Esas planchas de esos incensarios de oro quedaron como un testimonio sobre el altar. Entonces, pidámosle perdón al Señor si ha habido alguna rebeldía en nuestro corazón. Pidámosle perdón al Señor y pidámosle al Espíritu Santo que Él sea el que limpie nuestro corazón. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta hora, pidiéndote, Señor, que quites de nosotros todo fruto de la carne, porque sabemos, Señor, que van en contra de los deseos de tu Espíritu Santo. Límpianos, Señor. Venimos delante de ti rogándote, Señor,
por todo aquel, Señor, que nosotros conocemos, Padre, que tiene rebeldía en su corazón, pidiéndote misericordia, pidiéndote, Señor, que abra sus ojos, Padre, para que no caiga, Señor, en juicios, amado mío. Te lo suplicamos, Señor. Extiende tu mano poderosa. Quita, Señor, la ceguera que hay en personas, Señor, que no te conocen y que se atreven a hablar en contra de tu Hijo Jesucristo. Padre, cambia nuestros corazones. Renueva, Señor, nuestro corazón. Pon un espíritu nuevo en nosotros, Señor, para que nosotros podamos dar frutos delante de ti. Y ya no demos, Señor, frutos de la carne, sino que seamos, Señor, como esa vara que reverdeció delante de tu presencia. Que podamos dar fruto, que podamos dar flor, que ese olor agradable, Señor, de lo que hay dentro de nosotros sea un perfume para ti, amado mío. Te lo pedimos, Señor. Padre, te pedimos por todo aquel que está enfermo. Señor, en tu misericordia, Padre, extiende tu cetro. Extiende, Señor, sanidad sobre aquellos que son tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Visita, Señor, en sus casas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que escuchen, Señor, este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, sella esta palabra, Padre, porque sé que esto, Señor, es un warning, es una enseñanza para que no nos suceda a nosotros, para que nosotros, Señor, podamos heredar el reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan feliz noche. Nos vemos el viernes en el discipulado en línea nuevamente. El hermano Juan seguirá con el tema que sigue. Dios les bendiga. Amén. ¿Ya cortaste?